Bienvenidos nuevamente a mi buzón de terror. Esta noche escucharás relatos de traileros y carreteras donde el miedo nunca duerme. Si disfrutas estas historias, suscríbete al canal y comenta desde dónde y a qué hora nos escuchas. Historia número 1. Han pasado más de 10 años y todavía me cuesta contarlo. Me llamo Pedro, soy militar retirado y cuando dejé el uniforme me subí a un tráiler. En el ejército aprendí a aguantar frío, hambre y silencio, pero esa noche entendí que la carretera también sabe ponerte a prueba. Era mi primer año como trailero. Venía manejando por la carretera federal 57, rumbo al norte, un tramo que no conocía. Llevaba horas sin parar. El frío se me metía en los huesos y el estómago ya dolía. En el ejército te enseñan a reconocer cuándo seguir es un error. Vi un restaurante de carretera, de esos que dicen 24 horas. El letrero estaba encendido, amarillento. Frené, estacioné el tráiler y bajé. Desde el primer paso sentí esa alerta que uno desarrolla en los retenes. Algo no cuadraba, pero no sabía qué. Al abrir la puerta, el olor a café viejo me golpeó. Todos voltearon a verme. No fue curiosidad, fue atención fija. Como cuando entras a un cuartel que no es el tuyo. Nadie habló. Nadie sonrió. Solo me siguieron con la mirada hasta sentarme. Una mujer se acercó a la mesa. No saludó, no preguntó nada. Esperó. Le pedí café y una torta. Asintió y se fue. Me acomodé de espaldas a la pared. Costumbre militar. Aún así, sentía los ojos clavados en mí. El lugar estaba tibio, pero yo seguía con frío. Escuchaba cubiertos, pasos cortos, respiraciones. Nadie comía. Nadie hablaba. Pensé que exageraba, que el cansancio me estaba jugando sucio. En operaciones aprendí que dudar de uno mismo también es peligroso. Cuando vi que traían mi pedido, decidí llevármelo al tráiler. No quería quedarme más. Me levanté con el vaso en la mano, y justo entonces las luces se apagaron. Todo quedó negro. Instintivamente contuve la respiración, esperando que volvieran. La oscuridad duró poco, pero dejó algo mal acomodado en mi cabeza. Cuando las luces regresaron, el restaurante estaba vacío. No había sillas movidas ni puertas abiertas. Las tazas seguían en las mesas, algunas aún tibias. Era como si todos hubieran salido al mismo tiempo, sin prisa. Me quedé quieto, escuchando. El reloj de pared marcaba los segundos con un sonido seco. Ese detalle me molestó más que la ausencia de gente. Tomé el café y la torta y salí. Afuera, el frío era más intenso y el cielo seguía cerrado, sin estrellas. Caminé hacia el tráiler y entonces noté que ya no estaba solo. Había sombras alrededor del remolque. Primero pensé que eran otros conductores, pero al acercarme vi que eran las mismas personas del restaurante, rodeándolo en silencio. Tenían las manos apoyadas en la carrocería, dejándolas ahí, como marcándolo. Nadie hablaba. Algunos levantaron la cara y me miraron al mismo tiempo. Sentí un vacío en el estómago. Una sensación que te avisa que algo va mal. Empezaron los golpes. No eran fuertes, pero sí constantes. Golpeaban el remolque, luego la puerta de la cabina. Golpeaban con un ritmo irregular, como si esperaran que yo reaccionara. Cada impacto se quedaba vibrando en el cuerpo, no en los oídos, y esa sensación no se iba. Corrí. Subí a la cabina y giré la llave. El motor no respondió. Los golpes seguían, ahora más cerca. Agarré el rosario del espejo y pedí en voz baja que encendiera. El tablero se iluminó de golpe. Arranqué. Avancé sin mirar al frente, solo por instinto. Por el retrovisor vi cómo se quedaban atrás, parados, mirando. No corrían, no se movían. Y mientras me alejaba, sentí que todavía no había terminado. Manejé varios kilómetros sin detenerme.
Las manos me temblaban en el volante y el cuerpo seguía tenso, como si esperara otro error. Cuando el ritmo volvió a la normalidad, miré el vaso de café en el portavasos. Algo me incomodaba desde que salí. Destapé el vaso con cuidado. El olor ya no era café. Flotando en la superficie vi pequeños gusanos retorciéndose lentamente. Sentí náuseas. Abrí la bolsa de la torta y la carne estaba oscura, pastosa, con un olor ácido. Lo tiré todo por la ventana sin pensarlo. Me orillé más adelante para revisar el remolque. Con la linterna del celular iluminé la carrocería. Ahí estaban, manos marcadas por todos lados, como si muchas personas se hubieran apoyado al mismo tiempo. El polvo hacía que se vieran claras, bien definidas. Seguí mi ruta sin detenerme esa noche. Entregué la carga como pude y no conté nada. Pasaron días. En una pensión para traileros, le comenté el asunto a un compañero viejo, de esos que conocen todos los tramos y no exageran nada. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, solo dijo que en ese tramo de la 57 no había restaurantes desde los años 70. Hubo una explosión por combustible. El lugar se incendió de madrugada. Murieron varias personas, incluidos traileros que dormían ahí. Dijo que algunos nuevos dicen ver luces, otros se detienen por cansancio, pero nadie encuentra nada después. Que lo mejor es no parar, aunque el cuerpo lo pida. No me miró a los ojos cuando lo dijo. Pagó su café y se fue. Desde entonces no me detengo en lugares solitarios. Cambié rutas, horarios, hábitos. Han pasado más de 10 años y todavía, cuando manejo de noche y el frío aprieta, recuerdo esas manos en mi tráiler y sigo de largo. Historia número 2. Me llamo Rigoberto y llevo más de 15 años manejando tráiler. Nunca pensé contar algo así, pero lo hago porque todavía me cuesta ponerle lógica. Aquella noche salí tarde de Tlalnepantla, con carga rumbo al Bajío, por la autopista México-Querétaro. Era de madrugada. El cielo estaba despejado y el camino casi vacío. Iba retrasado y no quería parar, así que llevaba café y una bebida energética abierta. El motor sonaba parejo y la radio apenas murmuraba, lo suficiente para no sentirme solo. Unos kilómetros antes de llegar a la primera caseta, empecé a sentirme mal. Fue repentino. Me faltó el aire y sentí una presión fuerte en el pecho que bajó hasta el brazo izquierdo. Aflojé el volante y pensé que algo no estaba bien. Bajé un poco el vidrio buscando aire fresco, pero no ayudó. El dolor seguía ahí, firme, incómodo. Miré el tablero, la carretera, buscando un lugar donde orillarme, pero ya tenía las luces de la caseta al frente y decidí aguantar. Mientras me formaba, el malestar empezó a irse. No de golpe, sino como cuando se apaga un ruido poco a poco. Para cuando avancé hasta la ventanilla, ya me sentía completamente normal, como si nada hubiera pasado. Pagué sin pensarlo mucho. El joven que estaba en la caseta no levantó la cara. Llevaba gorra y el rostro quedaba oculto por la sombra. Recibió el dinero, me dio el cambio y el ticket en silencio, con movimientos lentos. Tomé el papel y avancé cuando la pluma se levantó. Revisé el ticket por costumbre. Todo parecía normal. La hora, el lugar, nada fuera de lo común. Me sorprendió lo tranquilo que estaba después de cómo me había sentido minutos antes. Seguí manejando, ya más relajado, convencido de que solo había sido el cansancio. No sabía que ese alivio no era el final del problema, sino apenas el comienzo de algo que se repetiría en el camino. Seguí avanzando por la México-Querétaro, con esa calma engañosa que llega cuando uno cree que ya pasó lo peor. El camino estaba despejado, el clima estable, y yo me sentía bien. Demasiado bien incluso. Pensé en parar más adelante, pero decidí seguir. Al rato aparecieron de nuevo luces al frente. Otra caseta. No le di importancia hasta que me formé y sentí una incomodidad extraña, no física, sino en la cabeza. Cuando llegué a la ventanilla, reconocí la gorra,
Antes que nada, era el mismo joven. Misma postura, mismos movimientos lentos. No pude verle el rostro otra vez. Me recibió el dinero y me entregó el ticket sin mirarme. Me quedé esperando algo más, una palabra, pero no dijo nada. Avancé con una sensación rara en el estómago. Miré por el retrovisor, aunque sabía que no iba a ver nada. Me dije que estaba sugestionado, que todas las casetas se parecen y que muchos trabajan turnos largos de noche. Un tramo después apareció otra más. Para entonces ya iba incómodo. Me acerqué despacio, intentando ver mejor al cobrador. Fue inútil. Otra vez la gorra, la sombra tapándole la cara, los mismos gestos exactos. Ahí empecé a poner atención en los detalles. El uniforme parecía viejo, el color gastado. Sus manos estaban frías cuando rozaron las mías al darme el cambio. No levantó la vista ni un segundo. La cuarta vez ya no me quedaban dudas. Era imposible que fuera casualidad. Misma persona, misma forma de moverse, mismo silencio. Sentí un enojo seco, mezclado con nervios. Empecé a sudar, aunque seguía sin dolerme nada. Tomé el ticket y avancé sin mirar atrás. Pensé en detenerme, en bajar del tráiler, pero algo me dijo que no lo hiciera, que siguiera avanzando. La carretera se veía larga, recta, y yo empezaba a sentir que no estaba solo. Mientras manejaba, miré los tickets acumulados en el tablero. 4 distintos, mismo tramo, misma noche. Y en todos, la hora parecía no avanzar como debería. Fue ahí cuando supe que en la siguiente caseta iba a pasar algo peor. La siguiente caseta apareció más rápido de lo que esperaba. No recuerdo haber visto letreros anunciándola. Ya estaba ahí, iluminada igual que las otras. Reduje la velocidad con el corazón acelerado. Me prometí que esta vez no iba a bajar la mirada. Me acerqué a la ventanilla y, como lo imaginaba, ahí estaba él. Misma gorra, mismo uniforme gastado. Sentí un coraje extraño, más fuerte que el miedo. Le dije que me mirara, que ya bastaba, que qué estaba pasando conmigo. El joven levantó la cabeza despacio. Su rostro estaba mal, como si hubiera sufrido un golpe fuerte tiempo atrás. No era algo exagerado, pero sí imposible de ignorar. Sus ojos no parecían enfocados en mí, sino más allá. No dijo nada. Sentí un mareo brutal. El volante se me fue de las manos, y lo último que recuerdo es la luz blanca de la caseta perdiéndose. Desperté con un pitido constante y olor a desinfectante. Estaba en un hospital, con cables en el pecho. El médico me explicó que había sufrido un infarto. Dijeron que me encontraron detenido antes de llegar a la caseta, con el tráiler encendido. Según ellos, nunca crucé. Pensé que todo había sido un delirio, hasta que me devolvieron mis cosas. Dentro de mi chamarra estaban los tickets. 4 de esa noche. Mismas casetas, mismas horas extrañas. Sentí un vacío en el estómago. Ya en casa, no pude dejarlo pasar. Busqué información sobre ese tramo de la México-Querétaro. Encontré una nota vieja. 10 años atrás, un joven había muerto cuando un tráiler sin frenos se impactó contra su caseta durante el turno nocturno. La foto era borrosa, pero reconocí la gorra, el uniforme, la postura. Desde entonces no he vuelto a manejar de noche por esa carretera. A veces pienso que mi cuerpo se detuvo justo a tiempo. Otras, que alguien más lo hizo por mí. Y cada vez que veo una caseta iluminada a lo lejos, bajo la velocidad sin darme cuenta. Historia número 3. Me llamo Horacio y llevo más de 15 años viviendo de la carretera. Esto que voy a contar no es algo que me hayan dicho, es algo que me pasó a mí, manejando de noche, con el motor como única compañía, en un tramo que conozco mejor que mi propia casa. Entre traileros solemos conocernos. No a todos, pero sí a los que ruedan los mismos caminos. En la autopista Mazatlán-Durango somos casi una familia. Tenemos una señal vieja, 2 parpadeos de luces y un claxon corto. Nada escrito, solo costumbre.
Esa noche salí tarde, el cielo cerrado y el asfalto aún húmedo por una llovizna reciente. El olor a pino bajaba de la sierra y la neblina se quedaba pegada a los cerros. Yo iba tranquilo, pensando en llegar al siguiente paradero sin prisas. A lo lejos vi las luces de un tráiler acercarse en sentido contrario. Cuando estuvo a distancia, parpadeó 2 veces. Sonreí sin pensarlo y respondí con la señal. El claxon rebotó entre las montañas como siempre, corto, conocido. Al cruzarnos, alcancé a ver la cabina azul y dentro, un rostro que me sacó el aire. Era Benito, uno del grupo al que no veía desde hacía tiempo. Llevaba su gorra roja de siempre. Me levantó la mano como solía hacerlo. Sentí una alegría rara, como cuando te topas con alguien del pasado sin esperarlo. Pensé en alcanzarlo más adelante para saludarlo mejor, pero cada quien siguió su rumbo. La carretera volvió a quedarse sola frente a mí. Seguí manejando con esa imagen rondándome la cabeza. Algo no terminaba de acomodarse, pero lo dejé pasar. En la sierra uno aprende a no darle vueltas a todo. Aún así, esa noche, el recuerdo de esa gorra roja no me soltó. Pasaron 2 días antes de que pudiera sacarme esa imagen de la cabeza. Paré en un descanso polvoriento, de esos donde el café huele a quemado y el diésel se queda en la ropa. Ahí me encontré con varios del grupo, caras conocidas, bromas de siempre. Mientras comíamos algo rápido, comenté lo que me había pasado en la sierra. Dije el nombre de Benito con naturalidad. Conté lo del tráiler azul y la gorra roja. Al principio nadie dijo nada. Solo noté cómo se miraron entre ellos. Fue Fabián quien habló. Bajó la voz, serio, y me preguntó si estaba seguro. Me dijo que Benito llevaba más de 1 año muerto, que se había ido en un choque fuerte, justo en ese mismo tramo de la autopista. Sentí un frío seco en el estómago. Me reí por puro reflejo, pero Fabián no cambió la cara. Me explicó lo del accidente, la hora, el clima parecido. Incluso mencionó la gorra roja que encontraron dentro de la cabina. El resto del día lo manejé con la cabeza llena de ruido. Quería pensar que me había confundido, que el cansancio juega malas pasadas. Aún así, cada curva me recordaba ese cruce, ese gesto tan familiar. 2 noches después, me tocó volver a pasar por la sierra. La lluvia había limpiado el aire y el pavimento brillaba bajo las luces. Avanzaba atento, con las manos firmes, tratando de no pensar en nada más. Entonces vi un tráiler a lo lejos. Cabina roja, igual a la mía. Cuando pasó a mi lado, alcancé a verme a mí mismo al volante, haciendo un leve gesto de negación con la cabeza. En ese instante, algo muy dentro de mí me dijo que frenara. Ese impulso no fue un pensamiento claro, fue más bien una certeza incómoda. Aflojé el acelerador y dejé que el tráiler perdiera velocidad. El motor cambió de tono, y ese sonido me tranquilizó apenas un poco, aunque el pecho me seguía golpeando. Avancé así varios metros, atento a todo. Las luces alcanzaban apenas la siguiente curva, y el reflejo húmedo del asfalto me obligaba a ir con cuidado. Mis manos sudaban sobre el volante, y tenía la sensación de que algo estaba por pasar. Al salir de una curva larga lo vi. Un camión venía de frente, invadiendo carril, corrigiendo tarde, como si el conductor peleara con el volante. Sus luces brincaban sin ritmo, acercándose demasiado rápido para la velocidad que llevaba. Pisé el freno con fuerza, pero sin bloquear. El tráiler respondió justo como debía. Sentí el peso empujarme hacia adelante mientras el cinturón me cortaba el pecho. El otro camión pasó rozando, golpeándonos de costado sin llegar a aplastarnos. El impacto me sacudió la cabeza contra la ventana. Todo quedó en silencio por un segundo, solo interrumpido por mi respiración agitada y el olor a tierra mojada. Me quedé ahí, aturdido, tratando de entender que seguía vivo. Más tarde supe que el otro chofer venía tomado. Lo bajaron tambaleándose, sin poder mirarme a los ojos. A mí solo me revisaron un golpe en la cabeza. Dijeron que,
De no haber reducido antes, el choque habría sido mortal. Cuando me fui de ahí, ya de madrugada, pensé en ese gesto que vi horas antes, negando con la cabeza. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad sin saber por qué. Solo sé que esa noche alguien me enseñó cuándo frenar. Historia número 4. Me llamo Néstor y llevo casi 20 años manejando tráiler por todo el país. No suelo contar historias, pero esto me dejó con la garganta apretada desde aquella noche en la carretera libre Monterrey-Reynosa, cuando acepté un viaje que nadie quiso tomar. El encargo fue raro desde el inicio. Solo me dijeron que la caja ya estaba sellada, que no preguntara y que saliera antes de que oscureciera. Era invierno, el cielo venía bajo y el aire olía a tierra mojada por lluvias recientes. Las primeras horas no pasó nada. El motor iba parejo, la cinta del asfalto brillaba por la humedad y yo tomaba café, tratando de no pensar en que llevaba la caja completamente a oscuras, sin saber qué iba ahí atrás. Fue después de las 9 cuando escuché el primer golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado dentro. No fue fuerte, pero sí claro. Miré por el espejo, aunque sabía que no vería nada. Pensé que sería una tarima mal acomodada. Seguí avanzando, pero al poco rato volvió a escucharse, ahora más cerca de la cabina, seguido de un murmullo tan bajo que parecía confundirse con el ruido del camino. Intenté subir la música para distraerme, pero entonces sentí una vibración distinta bajo el asiento, irregular, como si la carga se moviera sola. Me sudaron las manos y tuve que apretar más el volante. No podía frenar ahí. Esa zona siempre está caliente, y la neblina empezaba a colarse desde los cerros. Me prometí detenerme en la primera gasolinera visible, mientras los golpes volvían a aparecer, cada vez más seguidos, como si alguien marcara un ritmo que yo no entendía. Seguí manejando con los nudillos blancos, repitiéndome que eran nervios, que el cansancio hace oír cosas donde no las hay. Afuera, la neblina se cerró de golpe y apenas distinguía la raya central, como si la carretera se hubiera borrado. En una curva sentí que algo dentro de la caja se desplazó de un lado a otro. No fue arrastre, fue más bien un balanceo torpe que me obligó a bajar la velocidad. El corazón me latía en los oídos y el sudor me escurría por la espalda. Entonces escuché un grito. No fuerte, más bien ahogado, como si alguien hubiera querido pedir ayuda sin voz. Se me erizó la piel y casi me orillo, pero recordé lo solo que estaba ese tramo y volví a acelerar. A los pocos minutos vi el letrero de una gasolinera perdida entre la bruma. Me metí sin pensarlo. Apagué el motor. El silencio cayó pesado y los ruidos cesaron de inmediato, como si nunca hubieran existido. Bajé con la lámpara del celular. Abrí la puerta trasera esperando encontrar cualquier cosa fuera de lugar, pero solo había cajas perfectamente acomodadas y equipos electrónicos aún en sus empaques. Todo limpio, sin señales de nadie. Me quedé ahí un buen rato, respirando el olor a diésel y café viejo que salía de la tienda. Compré un vaso humeante y me senté en la banqueta, tratando de convencerme de que estaba agotado. Cuando volví a subir y arranqué, la cabina se llenó de un chasquido en la radio que yo no había encendido. La pantalla parpadeó sola y antes de que pudiera tocar nada, una voz femenina empezó a colarse entre la estática. La voz era débil, quebrada, como si hablara desde muy lejos. Decía que hacía calor, que su niño estaba mareado y que ya no podían seguir así. No gritaba, suplicaba, y cada palabra me retumbaba en el pecho. Miré el tablero como si el radio fuera a responderme. No sabía qué decir ni a quién. Apreté el botón para apagarlo, pero siguió un segundo más, lo justo para oír un jadeo corto antes de quedar otra vez en silencio. El resto del trayecto lo hice con la cabeza hecha trizas. Cada sombra entre los mezquites me parecía una forma humana. Cada bache sonaba distinto. Cuando por fin llegué al punto de entrega, mis manos temblaban al bajar. Firmaron rápido, sin preguntas, como si quisieran que me fuera cuanto antes. Yo marqué a mi jefe desde el estacionamiento, le solté todo de golpe. ¿Qué clase de broma era esa?
que había escuchado gente pidiendo auxilio. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz ya no era la de siempre. Me dijo que lo sentía, que no había otro tráiler disponible esa noche y que la empresa necesitaba cumplir, aunque el vehículo cargara una historia pesada. Fue entonces cuando me contó que meses atrás, 15 migrantes murieron asfixiados en esa misma caja, abandonados en un tramo parecido al que yo había cruzado, y que desde entonces nadie quiere moverla sin jurar que oye cosas. Lo peor es que aquella vez todavía me faltaba todo el regreso a casa, kilómetros de soledad con esa caja vacía a la espalda, sin saber qué podía esperar ahora, después de haber escuchado lo que escuché, con el volante frío entre las manos y la sensación de que la noche apenas estaba empezando. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.